Hola, buenos días, bienvenidos a nuestro curso de espiritualidad y conciencia. Es un gusto tenerles aquí con nosotros este día domingo. Hoy veremos el tema progreso y espiritualidad. Comento para las personas que es la primera vez que ingresan a esta transmisión, bueno, deben de saber que esta forma parte de un curso de espiritualidad y conciencia que brindamos de forma gratuita. Para suscribirse al mismo, debes de utilizar el enlace que se encuentra en la descripción de este video, hacer clic y me envías un mensaje personal solicitando ser agregado, para que te pueda entonces compartir los grupos o el grupo de WhatsApp que te corresponda para poder darte un seguimiento y compartirte las clases que ya tenemos en línea, las transmisiones que ya se han entregado y material didáctico que estamos compartiendo dentro del mismo. Así también puedas recibir las prácticas de meditación guiada que ya forman parte del mismo. Es un curso completamente gratuito. Actualmente llevamos 45 clases subidas y transmisiones. Es la 31, esta que estamos viendo el día de hoy. Así que ya hemos andado bastante, sin embargo, te puedes poner al día en base a tu interés por desarrollarte internamente, con la finalidad de no estar perteneciendo a agrupaciones donde se fomente el fanatismo, el sectarismo, etcétera, etcétera, ¿no? Y más ahora que tenemos esta restricción de movimiento, bueno, pues nosotros como grupo hemos crecido mucho, estamos en muchos países el día de hoy y cada vez somos más estudiantes practicantes de meditación y espiritualidad. El curso abarca muchos aspectos, pero marchamos sobre un conocimiento de tronco común, digamos, que es el despertar de la conciencia. Este curso incluye astrología, cábala, meditación, tantrismo, etcétera, etcétera, pero todo fundamentado en los principios herméticos y el despertar de la conciencia, para que entonces nos pueda ser útil hacia un progreso de tipo interior. También aprovecho para recordarles sobre el curso de desarrollo humano y visión empresarial que estamos por lanzar. ¿Por qué para nosotros es importante compartir este curso de desarrollo humano y visión empresarial? ¿Por qué? Porque no podemos seguir siendo máquinas dentro de una sociedad que te forma para ello. Necesitamos una libertad de tiempo, una libertad individual, incluso una libertad de tipo económico, para poder dedicarnos al progreso interior. Con extenuantes jornadas no es posible, con angustias, preocupaciones, viviendo la famosa carrera de la rata, etcétera, etcétera, es muy difícil que el ser humano logre revolucionarse. El ser humano debe de luchar contra muchas fuerzas para poder despertar su conciencia. Y es claro que si tú logras gobernarte a ti mismo, también deberías de tener la visión inteligente para poder flotar y navegar dentro de este mar de la existencia que consume tantas personas, sometiéndolas a la miseria, a la pobreza, al caos y a la enfermedad, como efecto de no tener una educación al respecto de cómo vivir, de cómo superarse y de cómo poder generar emprendimientos. Así que ese curso lo damos completamente gratuito, no lleva ninguna mensualidad, no implica ningún costo, inicia el día miércoles 23 de septiembre a las 19 horas del centro de México. Ya nada más tú calcularás para tu país qué horario es el que viene siendo. Por ejemplo, Colombia y México compartimos el mismo meridiano, el mismo uso horario, perdón, por lo tanto tenemos la misma hora, ¿no? Y así para cada país. Ya tenemos también un grupo en Corea del Sur, y claro, es en español, ¿verdad? No hablo coreano, pero ahí ya cambia muchísimo el horario, así que cada quien deberá de hacer sus cálculos para poder estar presente o inscríbete al curso de espiritualidad y conciencia mandándome mensaje con el link de la parte superior y entonces en este grupo de espiritualidad yo te puedo compartir allí todo, las clases, la última clase de desarrollo humano, la última clase de espiritualidad y conciencia, la clase que se suba a YouTube, la meditación, el libro, el PDF, etcétera, etcétera. También en este curso, en este grupo, perdón, de El Círculo Consciente de la Humanidad Solar, también va a circular esta información. Sin embargo, es más cómodo que te llegue a tu teléfono. Y tú decidirás si quieres tomar el de espiritualidad y conciencia o no, y solamente quieres tomar el de desarrollo humano. O si estás ya en el de espiritualidad y tienes la idea de progresar, bueno, pues te recomiendo muchísimo este curso.
Así que vamos a comenzar con el tema. El tema es progreso espiritual, progreso y espiritualidad, perdón, y decidimos desarrollarlo así por la cantidad de preguntas que nos llegan acerca del mundo material y su equilibrio con el mundo espiritual. Hay mucho desconcierto. Muchas personas consideran que el desarrollo en el mundo espiritual implica cerrar los ojos a muchas realidades del mundo humano. Y entonces estas personas que buscan el progreso espiritual sin desarrollar la parte humana, llegan a un punto del cual no pueden pasar. Y todos van coincidiendo con sus mismas historias. Es decir, las vidas de ellos se parecen, coinciden con los mismos problemas, los mismos conflictos, las mismas necesidades y obstrucciones que acaban impidiendo que estas personas puedan progresar internamente. ¿Por qué? Porque llega a ser tanto el dolor que acumulan por no saber vivir, que no pueden tomar materialmente las oportunidades que el Padre les brinda para servir mejor. Es decir, miren, eh, cuando hablábamos del nivel del ser, han de recordar, hablamos de que cada ser humano posee un nivel del ser, un modo de ser, una composición mental y emocional, una mezcla de yoes o egos, si queremos verlo desde este punto de vista. Esta composición psíquica del ser humano le brinda un lugar, un peldaño dentro de esa gran escalera de la vida en la cual se encuentran en la parte superior las personas que podríamos llamar muy virtuosas y las malvadas un poco más abajo. Pero siempre arriba de una persona virtuosa hay más niveles de virtud y siempre debajo de una persona malvada hay más niveles de maldad. Entonces, esta escalera del nivel del ser nos va mostrando que cada ser humano pertenece a un peldaño de esa escalera. Gente mejor, gente peor por debajo tuyo. Dentro de este punto en el cual te encuentras tú, se cruza la horizontal, en la cual tenemos el tiempo, tenemos tu grado académico, tenemos tus ingresos económicos, etcétera, etcétera. Esta parte se entrecruza con la escalera vertical y entonces se forma una cruz. Esa cruz se llama aquí y ahora. Es tu momento presente. La escalera horizontal, esta escalera de, repito, de la cuestión económica, de los rangos honoríficos, de los títulos académicos, la edad que tengas, no tiene nada que ver con la escalera vertical del nivel del ser. Sin embargo, hemos notado a lo largo de la vida que las personas miserables, pues nos juntamos con miserables. Las personas malvadas nos juntamos con malvadas, ¿verdad? ¿Alguien ha visto alguna banda de secuestradores y mutiladores integrada por personas virtuosas y nada más un malvado? ¿Verdad que no? ¿Alguien ha visto un círculo de altruismo, de bienestar, de caridad, formado por malvados y solamente dirigida por un altruista? ¿Verdad que no? Porque existe un principio que es la afinidad psicológica. Esto quiere decir que cada ser humano dentro de ese nivel del ser resuena con ciertos conceptos, ideas, valores, percepciones de la realidad. Esta forma de ser psíquica, que es vibración personal, va a acabar atrayendo lo semejante. Entonces, vemos que lo semejante atrae lo semejante sin importar la edad, la economía, el grado académico o el rango honorífico si lo tuvieras, ¿no? Entonces, vemos que los déspotas de la política se sientan a la mesa con los déspotas de la política, ¿verdad? Y que un grupo de déspotas con un interés aborrece
y choca contra su reflejo ante otro grupo de déspotas que también checa por su propio poder. Cambian los bandos en el poder de un país, pero no cambian las historias de corrupción, de petulancia, de desobligación, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque el matiz psicológico es el mismo. Así, cada uno de nosotros posee historias personales que marcan nuestra vida y también historias que frecuentemente nos van siguiendo a nosotros. ¿Qué expresaría entonces ese mundo exterior de las historias que te siguen y las que marcan tu vida? ¿De qué podrían ser reflejo? Simple y sencillamente de tu propia psiquis, de tu propio nivel del ser. Entonces, ahora vamos entendiendo que existen miles de niveles del ser. Unos más santos, otros más perversos, otros santos medios chismosos, otros más virtuosos que no son chismosos, pero que a lo mejor no son tan honestos, pero piensan como virtuosos. Hay malvados muy bien intencionados, etcétera, etcétera. Es una gran mezcla de psicología humana, pero muchos coincidimos en un mismo nivel del ser. Y es entonces cuando nosotros, con nuestra fuerza psíquica, nuestra circunstancia, atraemos o repelemos personas de acuerdo a este nivel del ser. ¿Se han enterado ustedes de que hay una comida amistosa y armónica entre misóginos, feminazis, digamos, ¿no? Un representante del movimiento lésbico gay y 4 o 5 machistas? ¿Verdad que no comen en la misma mesa? ¿Por qué sucede esto? Por lo que les acabo de comentar. No hay una afinidad psicológica. Cada cual piensa diferente y eso marca tu personalidad. Entonces, dentro de tu gremio del pensamiento, sí atraes a personas semejantes a ti. Tus amigos se van a parecer a ti en ciertas cosas. Ese tema en común, eso que les gusta a ambos, esa voluntad para hacer o no hacer las cosas, al ser semejante, crea una atracción. Esta ley de afinidad psicológica. Entonces, vemos nosotros que los lobos andan con los lobos, ¿verdad? Los leones con los leones, los tigres con los tigres. Igual nosotros los seres humanos. Los mentirosos se juntan con los mentirosos, los chismosos con los chismosos, etcétera, etcétera. Los altruistas con los altruistas, en fin. Los médicos que quieren cambiar al mundo, los médicos con una visión de compartir, de dar, bueno, pues allá están en Médicos Sin Fronteras, ¿verdad? Están haciendo su labor, llegan a un pueblo, ponen su mesita, dan consulta gratis. Bueno, eso se veía hace unos 40, 50 años, cuando no estudiabas medicina por lo que ibas a ganar, sino por el anhelo de servir. Pero aún así, este tipo de personas acababa teniendo amistades semejantes. No digo que todos seamos iguales, sino que en la raíz de nuestros pensamientos y sentimientos coincidimos por el nivel del ser en el cual estamos. Entonces, si yo tengo un nivel del ser, el que me dio la programación, el que me dio la vida, el que me dieron mis padres, las ideas de mis familiares que llegan a mí, me condensan, mi ego, y este nivel del ser no está preparado para el camino del despertar, ni el saber vivir, sino la repetición mecánica de lo que otros me ilustran con su ejemplo en mi hogar, en mi entorno socioeconómico. Entonces, ¿qué es lo que sucede allende el tiempo? Pasado aquello que conocemos como infancia y adolescencia. Lo que ocurre es una cristalización dentro de este nivel del ser de una realidad y expectativa. Ya sea que tengas muchísimo dinero, herencias o una gran carrera ya titulada, o tengas a lo mejor, bueno, pico y pala como herencia, ¿verdad? Pero tienes un nivel del ser. Esto significa que puede haber gente con grandes fortunas dentro de un nivel del ser muy bajo. O sea, personas con muchísima capacidad económica, vaya, propietarios de grandes emporios,
pero con valores morales muy bajos, desleales, mentirosos, traicioneros, violentos, pedófilos, etcétera, etcétera. Y también tenemos personas que pueden estar en un nivel socioeconómico muy bajo, pero con unos valores muy altos. Y estas personas ser muy virtuosas, no beber jamás en la vida ni una gota de alcohol, ser decentes, personas de palabra, íntegras, honestas, amorosas, pacíficas, espirituales. Y puede suceder también lo inverso. Personas sin una economía, vulgares, corruptas, ladronas, ventajosas, extremadamente holgazanas y perezosas. Y puede haber también millonarios muy virtuosos, muy espirituales, muy, digamos, activos en su trabajo interior, en su desarrollo del alma. Así que tenemos que la cuestión física no se usa para medir la cuestión interna, pero en el camino interior tenemos que adquirir la sabiduría del nivel del ser en el cual nos encontramos para poder subir al inmediato superior. ¿Con qué? Con una mayor sabiduría. Y esto significa que si en mi búsqueda de la verdad he descubierto, me he contemplado en el error, en la inconsciencia, he visto el origen del karma que traigo conmigo, he visto los egos que me dominan, el sueño profundo de la conciencia, habré visto que tengo un nivel del ser compuesto de tales defectos. ¿Qué sucedería si este ser humano vive la revolución de la conciencia? Tendría entonces que salir de su nivel del ser, adquiriendo los valores del nivel del ser inmediato superior, eliminando de su interior los agregados psicológicos o egos que lo atan al presente nivel del ser. Si una persona logra esos cambios internos, entonces eso que es, que se manifiesta, que se expande y que atrae, cambiaría. Por lo tanto, el entorno social, el entorno familiar tendería a cambiar. Entonces también esta parte tuya, que es tu ser interno y que tiene una manifestación y una visión e inteligencia del saber vivir, también cambiaría. Y por lo tanto podrías penetrar aquello que se conoce como el cuarto camino o la vía del hombre astuto, en la cual se requiere crear las condiciones favorables para dedicarse a subir por la escalera maravillosa del nivel del ser, a crear las condiciones favorables. Vean ustedes. Entonces, cuando nosotros vamos entendiendo el camino interior, nos damos cuenta de que si yo estoy trabajando por el despertar de la conciencia, pero mis historias materiales, mis historias familiares, mis historias económicas son siempre las mismas, entonces no hay progreso espiritual. Una persona llega con su nivel del ser a una enseñanza mística, toma la vestidura de la enseñanza mística y se la coloca y sigue con su vida en sus mismas historias. Si nunca podía pagar la renta, seguirá sin poder pagar la renta. Si nunca podía cooperar con su escuela, porque pobres de nosotros, siempre va a estar en esa historia. Es que yo soy el que pone la escuela y los estudiantes vienen y nunca tenemos para la renta. Y siempre está esa misma historia. ¿Qué significa? Que no se está subiendo por el nivel del ser. Porque entonces habría una autocrítica que te llevaría a evidenciar por qué nunca tienes para la renta. ¿Por qué tienes que esperar que otros te den para la renta? ¿Por qué tu solución para cuando no tienes para la renta es buscar una casa más barata? Porque no has pensado en cómo generar más ingresos. ¿Vamos viendo? O sea, las personas al nivel del ser, hoy día le hemos llamado zona de confort. Lo que ya somos, lo viejo, lo caduco, la costumbre, las ideas limitantes, la mente,
y sus procesos. Así que, dentro de este nivel del ser, es muy difícil emerger de él. Es más sencillo tomar la enseñanza, adaptarla al nivel del ser y quedarse así años, siendo siempre los mismos desatentos, los mismos despistados, los mismos violentos, los mismos negativos que podemos llegar a ser. Como la persona no está viviendo la enseñanza de manera consciente, su autoobservación tampoco es consciente, es mecánica. O sea, acepta sus debilidades como parte de su persona. Acepta sus emociones negativas como parte de su persona. Acepta sus ideas necias como parte de su persona. No hay discernimiento entre el ego y la conciencia. Por lo tanto, estamos apegados a nuestro propio nivel del ser. Y entonces así no se logra eliminar de forma radical los defectos que nos atan al mismo. Pero el entorno social místico en el cual te encuentres, al darte pertenencia, te hace creer que estás progresando espiritualmente. Tenemos un congreso en tal ciudad. Allá va la gente del grupo místico. Ya estuve en el congreso tal y esto y el otro. Y voy a mi escuela. Y ahora hay otro congreso. Voy al otro congreso. Y voy al otro, y voy al otro congreso. Y voy al otro congreso. Y la renta bien grande. Y dices tú, han pasado años. Las personas se llenan de fotografías, de eventos, de lugares, de situaciones, en fin. Pero no elevan su nivel del ser. Oye, ¿te acuerdas de aquel compañero de tal escuela de espiritualidad, de misticismo? Que tenía una vivencia así. Sí, pobrecita, sigue sufriendo igual la pobre. No, sus hijos siguen siendo igual. Viven en el mismo lugar. O sea, petrificados completamente. Ese es nuestro nivel del ser. Nuestras historias. Nuestra canción psicológica. Si tú ya tienes una canción psicológica, o muchas, que se están repitiendo constantemente, ya te atoraste en un nivel del ser. Entonces, ¿cómo podríamos hablar de espiritualidad si no hay progreso en la vida material? Porque inevitablemente quien eleva el nivel del ser atrae nuevas circunstancias a su vida. O sea, te vas a topar ahora con personas más sabias. Porque las personas sabias anteriores ya te ayudaron y ahora necesitas progresar internamente. Te llegarán personas más sabias a tu vida. Llegarán personas con las virtudes que tú has conquistado a tu vida. Será tu nuevo entorno. Por lo tanto, si ahora sabes vivir mejor, si radias una mejor vibración que la anterior, también tu mundo material tiene que mejorar. Porque a lo mejor ya no vas a construir en tu terrenito con la idea de retacitos, ¿no? Ay, hago un cuartito, ahora un bañito, otro cuartito, otro bañito, y parecen cajas de... Pues ya. Les digo porque yo crecí en una casa así, ¿no? Hecha a cachitos, y que al final no había ni una distribución ni para que el aire pasara, pues. Obviamente que si vas progresando, también te da visión de la vida. Yo recuerdo el caso de un familiar que hizo una casa. Hizo esa casa, se tardó mucho tiempo. Sus hijos estaban muy chicos. Cuando terminó la casa por fin y pensó en irla a habitar, ya cada hijo se había casado y no cabía en las pequeñas habitaciones que le había hecho cada hijo. ¿Estamos captando? Entonces, en este camino hay personas más dormidas y más despiertas. Y en la vida es así. Hay gente que está más despierta. Por lo tanto, si tú estás progresando en el despertar de la conciencia, si estás trabajando por elevar tu nivel del ser y no estás teniendo sabiduría de la vida para tener más libertad, entonces no hay un avance interior. Yo recuerdo el caso de un maestro, que este maestro llegó a visitar a unos amigos míos. Fue él con su esposa a visitarlos, a este matrimonio. Estaban en una región del norte del país. Y estas personas tenían una escuela de espiritualidad, un centro de meditación. Pero estaban tan dedicados al despertar de la conciencia que no podaban el jardín. Y lo tenían montoso. El letrero que anunciaba la ubicación de su escuela
tenía meses que se había desprendido y estaba caído. Entonces llegaron estos maestros y ellos los recibieron en su hogar, convivieron, les hicieron muchas preguntas de el camino interior, de muerte psicológica, nacimiento segundo, etcétera, etcétera, el tercer factor, en fin. Y finalmente, bueno, yo creo que ellos nunca escucharon lo que les dijeron, porque al final sale este maestro con su esposa, llega a su auto, ¿no? Y ellos iban detrás, pero en la puerta de la escuela los maestros no se detuvieron a despedirse, sino que se fueron y los dejaron así, ¿no? Y ya cuando llegan al auto se voltean y le dicen, progresen. Y cuando les dijo eso este maestro, ellos se miraron, vieron el pasto, vieron el letrero y se dieron cuenta que todos los años de enseñanza que tenían no les habían servido de nada, porque no eran capaces de podar su pasto, darle a su letrero y de vivir dignamente. Vean ustedes. Así que no se sorprendan, ¿no? Los que me escuchan a mí hablar de estos temas con este enfoque, porque esa es nuestra realidad. No podemos nosotros asumir que vamos adquiriendo sabiduría y conciencia, experiencia espiritual, si seguimos teniendo vidas pequeñas y limitadas. Es claro que la expansión de la conciencia también tiene que manifestarse en el plano humano y tiene que dignificar tu vida y tiene que llevarte a asociaciones con personas más espirituales, más conscientes, más inteligentes y así sucesivamente en el proceso de desegoistizarse, en el proceso de liberar nuestra conciencia de ese embotellamiento en el cual se encuentra, que es el ego, que es el yo. Así que, les repito, las preguntas que me han hecho muchos estudiantes durante este tiempo que llevamos con el curso, giran en torno a ello, ¿no? Muchos me preguntan, bueno, y yo llevo años en ese tipo de enseñanzas, pero tengo muchos problemas, tengo esto, tengo aquello, tengo el otro. Recordemos que todo es perfecto, absolutamente todo, y que el mundo exterior es un reflejo de nuestro mundo interior. Mientras en nuestro interior existe el yo, la imperfección en vez del ser, estaremos atrayendo justamente lo que somos para que el karma pueda efectuarse a través de los vehículos correspondientes sobre el individuo. Así que no debemos de desdeñar la parte humana. Yo conozco personas, y de hecho, estas personas del ejemplo eran de esas, ¿no? Que decían, es que uno para dedicarse al despertar de la conciencia, pues uno debería de trabajar nada más 4, por mucho 5 horas al día. Yo sí entiendo esa parte, pero una cuestión es haber creado algo que funcione por sí mismo y te genere una fuente de ingresos que te permita solamente visionar, planificar y supervisar el cumplimiento de este tipo de negocio. Y otra cosa es, sin haber hecho eso, no querer trabajar, dizque para dedicarse al despertar de la conciencia y ni siquiera limpiar el jardín ni arreglar el letrero, ¿verdad? Entonces, muchas personas que hablan de despertar de la conciencia desdeñan incluso el progreso intelectual y solamente quieren leer sus libros espirituales. Y entonces se va creando en la vida una cultura de espiritualidad basada en la mediocridad humana. Y es cuando vemos circunstancias muy absurdas, ¿no? Yo recuerdo que en alguna ocasión coincidí por allí con unos maestros de meditación y el día que yo me integré con ellos me decían, mira, nosotros vamos a ser ahora tus maestros en todo, ¿eh? En lo familiar, en lo económico, en lo amoroso. Y yo dije, ah, caramba. ¿Y ustedes creen que estas personas sabían vivir? Por supuesto que no sabían vivir. No quiero describir sus circunstancias, pero eran miserables. Entonces, ¿cómo podríamos pretender nosotros hablar de la sabiduría divina si tampoco estamos acrecentando la sabiduría humana? Si no nos conocemos a nosotros mismos, no es posible
que estas dos sabidurías logren desarrollarse. Y si nos conocemos porque nos autodescubrimos y las circunstancias no cambian, entonces, ¿dónde está el problema? El problema está dentro de nosotros, vivito y coleando. No hemos hecho lo suficiente para elevar nuestro nivel del ser. Repito, ¿cómo? Porque de seguro van a preguntar. Eliminando de nuestro interior la causa psicológica que nos ata al efecto llamado vida. Así que una persona que siempre es traicionada porque alguien chismea sus secretos, ¿por qué creen que le pasa? Porque un chismoso atrae chismosos. Porque alguien que no usa bien el verbo atrae problemas que tienen que ver con el mal uso del verbo. Hombres que quieren entrar a la espiritualidad y que se quejan de la miseria en la que viven, ¿no? Pero no dejan de enamorar mujeres fuera de su hogar, no dejan de dejar niños regados por aquí y por allá, niños que van a crecer bajo circunstancias de pobreza, que el varón cree que porque estudia la espiritualidad no tiene que alcanzarle ese efecto. Claro que le va a alcanzar. Entonces, digamos que o somos o no somos, o con el ser o contra el ser. Pero si queremos realmente elevar nuestro nivel del ser, tenemos que reconocernos tal cual somos nosotros mismos y dejar de lado el hábito de la queja y de culpar a otros de lo que nos sucede. Al final, nosotros estamos atrayendo estas circunstancias. Esos elementos están dentro de nosotros. Como el Maestro Jesús nos dijera, vemos la paja en el ojo ajeno y no vemos la viga en nuestro propio ojo. He allí la clave de la vida. Pero poderlo entender desde la autoconciencia y la autoobservación es sumamente complicado, porque nos falta humildad, nos falta sencillez, nos faltan anhelos de transformación y de regeneración. Estamos todos muy a gusto con nuestros vicios, debilidades, carencias, con mal uso del verbo, etcétera, etcétera. Entonces, esta falsa comodidad situada en nuestra personalidad, pues poco a poco va nulificando la conciencia. Y entonces te haces tibio, o sea, ni frío ni caliente. Y el tibio no se revoluciona. Acepta la cultura de la enseñanza, acepta la cultura del conocimiento, pero no se está revolucionando y no está elevando su nivel del ser. De este modo, sus historias siempre le perseguirán. Términos bíblicos, ¿no? El pecado siempre te perseguirá como una sombra. ¿Por qué? Porque lo que origina eso ya está dentro de ti. Como les he dicho en las clases, ¿no? Cuando hablamos del poder de la atracción y el nivel del ser. Tienes a un hijo darketo y tú piensas que el problema son sus amigos, tomas a tu hijo, te sacrificas, te vas a otra ciudad, lo metes a otra escuela y en 2 días ya tiene amigos darketos. Y tú, ¿cómo es posible? Bueno, pues lo mando con un tío, se va con el tío y a los 2 días ya tiene amigos darketos. ¿Cómo te explicas eso? Es el mundo interior. El borracho, a donde lo mandes, va a toparse con borrachos. El drogadicto, donde sea. El violento, donde quiere encontrar problemas. Y así sucesivamente, en base a esas debilidades espantosas, privadas e íntimas de cada ser humano. Así que la vigilancia de sí mismo es nuestra mejor opción. ¿Por qué? Porque no se está peor acompañado que cuando se está solo, o sea, con tu propio ego, con tu propia mente, que son los que te mortifican, son los que te dañan, son los que te roban el sueño, son los que hacen que no tengas una sabiduría de la existencia. Por eso todo el mundo vive dentro de este sistema explotado, sin tiempo, sin libertad, sin vitalidad, agobiando y exterminando su salud, y no son conscientes del proceso, porque están tan satisfechos dentro de su nivel del ser, con sus dolores, amarguras y sinsabores, y sus placeres y satisfacciones,
que no logran tomar conciencia de que su vida es mecánica y que permanentemente están repitiendo las mismas historias. Hijo, ya desocupa el baño para que se bañe tu hermana. Hijo, y toda la vida. El hijo perezoso, holgazán, ¿verdad? Que toda la vida hace todo con pereza. Pero también te descubres tú y encuentras que, como les digo, los manzanos dan manzanas, ¿verdad? A alguien se tiene que parecer, a menos que sea un clip de sol o un milagro. Entonces, debemos dejar de culpar a la gente. Porque si tú, como padre de familia, encuentras toda esa densidad de la pereza que hay dentro de ti y trabajas sobre esos defectos, extraerás una sabiduría de los defectos disueltos. Y con esta sabiduría sabrás corregir la voluntad de tu hijo. Y se acabarían las historias. De verdad, se acabarían así. Porque tendrías la visión desde el nivel del ser inmediato superior, observando el nivel del ser inmediato inferior, que sería el de tu hijo. Así. Trepando una escalera, quien ve mejor hacia abajo es quien va más arriba, ¿o no? Entonces, tenemos que aprender a vivir la revolución de la conciencia, pero tenemos que buscar también ese progreso. Para que el progreso espiritual sea, también debes de progresar, debes de armonizar tu centro motriz, tu centro emocional, tu centro intelectual. ¿Sí? No puedes ser una persona que desdeñe la cultura, que desdeñe el arte, la ciencia, que veas tu cuerpo y que no te cause dolor ver los cambios que generen involución en tu organismo. No tiene que ver con la vejez lo que estoy hablando, sino con un proceso de degeneración como consecuencia de la negligencia para con el templo del Dios viviente. Imagínate que practicando la espiritualidad llegues a los 200 kilos, ¿verdad? O que practicando la espiritualidad seas un desnutrido, tampoco es equilibrado. O que practicando la espiritualidad te pregunten por tal libro o por tal contenido, y tú no sepas ni qué es eso, ¿verdad? Que te quedes tú, Dios de mi vida. Por allí conocí una persona que confundía la ortografía con la geografía y te quedabas tú. Y personas que comparten sobre espiritualidad, ¿no? Entonces, seamos sobrios, seamos objetivos y entendamos que un proceso de transformación espiritual implica una regeneración en muchas áreas de la vida. Así que no desdeñen, sigan cultivándose, sigan aprendiendo. Este curso de desarrollo humano y visión empresarial les va a ser muy útil para poderlo combinar con esta búsqueda interior. De verdad, si ustedes así lo quisieran, puede cambiarles mucho la vida. Las primeras 2 clases que vamos a dar, porque ya inicia el 23 de septiembre, van muy enfocadas al gran plan. Yo sé que para muchos va a ser como que ver un balón que vuela muy alto y cae muy lejos, pero después de eso vamos a trabajar con diferentes temas que sirvan para todo tipo de escenario. Pero primero tienen que ver todo el camino. ¿En qué circunstancia estamos actualmente? ¿Cuál futuro nos espera con esta circunstancia? Y si aplicamos el conocimiento, ¿dónde podemos estar? Y después iremos viendo las diferentes herramientas que se necesitan para desde aquí comenzar a funcionar y que el futuro sea una consecuencia inevitable de las acciones inmediatas. ¿Ok? Bueno, pues ha sido un gusto estar con ustedes el día de hoy. Espero haber despejado muchas dudas. La espiritualidad no está peleada con el progreso material. Los fanáticos sí, la espiritualidad no. La acumulación de riqueza tampoco señala un desarrollo espiritual, pero una persona que posee un nivel del ser con sus correspondientes circunstancias materiales, si elevara su nivel del ser, también irían cambiando sus circunstancias materiales. ¿Por qué?
porque también está aprendiendo a disolver karma y porque entonces está también lavando esos procesos y está trayendo abundancias y bendiciones a su vida. Bueno, pues que estén muy bien, cuídense mucho, seguimos con la pandemia y nos veremos muy pronto. Bendiciones para todos. Hasta pronto.